de Baja California. El doctor Luis Felipe Barrón Córdoba, él es maestro en Ciencias Sociales y doctor en Historia, maestro en Ciencias Sociales y doctor en Historia de América Latina por la Universidad de Chicago, profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac. Sus líneas de investigación son la historia política, social, jurídica de México contemporáneo y la historia del pensamiento económico. Ha sido profesor en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, en la Universidad Iberoamericana y en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México, donde ha recibido distinciones a la excelencia docente por su destacada labor, así como otras áreas en las que ha merecido reconocimiento, como el Premio a la Investigación Histórica Francisco Peña, otorgada por la Secretaría de Cultura del Estado de San Luis Potosí y Conaculta. Dada la experiencia, se ha desempeñado como jurado y miembro en diversos comités editoriales y académicos, a la vez que ha participado como conferencista en foros nacionales e internacionales. Como parte de sus contribuciones intelectuales, entre sus más recientes publicaciones se encuentran los capítulos La libertad de hombre en la doctrina Carranza, también en el libro que lleva por nombre de la doctrina Carranza, una lectura histórica y contemporánea del año 2024, y La herencia liberal y la propiedad en México 2023, así como diversos trabajos que giran alrededor de los principales actores de la Revolución Mexicana. Ambos autores y ponentes del día de hoy que darán pie pues, a este conversatorio, pues permiten dialogar y conocer un poco más sobre los procesos de reparto agrario y sobre estas relaciones binacionales México y Estados Unidos, principalmente lo que tenga que ver con el agua y sobre lo que tenga que ver con la tierra. Sean bienvenidos y enhorabuena para que este conversatorio pues sea ameno, agradable y que tenga la libertad de expresar sus ideas. Adelante, doctor Samaniego, si gusta iniciar. Bien, buenas tardes. Inicio agradeciendo la invitación por parte del doctor Ignacio Almada para participar en este evento. Y dado que vamos tarde, pues iniciamos esta breve presentación. La primera, por favor, me voy a centrar básicamente en destacar más que, mi conclusión de esta breve presentación es que la frontera entre México y Estados Unidos se constituye en un elemento tan importante para la historia que los funcionarios tienen que, voy a usar una palabra peligrosa, pero considero que oportuna, someterse a las reglas de la historia social y aceptar lo que una frontera como la de México y Estados Unidos obliga, que es aceptar la coyuntura y aceptar lo contingente. Es decir, aceptar que hay un presidente del otro lado que tiene una incidencia directa e inmediata en lo que está pasando en nuestro país. Es decir, la frontera es una frontera activa, es una frontera donde los hombres y mujeres se adaptan o tienen que adaptarse a lo que está sucediendo en un país y en otro. De ahí que lo planteo de manera muy sencilla, o sea, concluyo y inicio con las conclusiones. La frontera es tan diversa y en todos los casos obliga a la reconstitución y reconfiguración permanente. Entre hermandades declaradas, por ejemplo, el turismo promovido por Álvaro Obregón, y conflictos permanentes, ¿sí? En donde infinidad de grupos sociales se van a molestar, sobre todo por lo que va a respectar a la apertura de casinos, de cantinas y de hipódromos, sobre todo el de Ciudad Juárez y de Tijuana, que los que tienen más relevancia. Es una frontera que une, limita, complementa y necesita de su contraparte. Y remarco el necesitar de su contraparte. Son estados con diferente capacidad de imponer su política y por tanto siempre hay una simetría de poder y creo que sobra decir que la simetría de poder pues la tiene la ventaja generalmente los Estados Unidos, aunque como lo veremos muy rápidamente hay elementos que permiten negociar y solamente trataré algunos de ellos. La siguiente, por favor. Aquí yo siempre destaco esta parte que es lo que yo le llamo un cuadrángulo que forman Yuma, que forma San Luis Río Colorado, Sonora,
Valle Imperial y el Valle de Mexicali. No describo todo lo que aquí sucede, sería muy largo de explicar. Simplemente quiero destacar lo siguiente. Lo que ustedes ven como líneas del lado mexicano, sí, son bordos de protección que se tienen que construir para que se pueda trabajar del lado estadounidense. Es decir, el capital norteamericano y en algún momento anterior el gobierno federal estadounidense, nada más que no me meto con eso, el que tiene que aportar el capital en el lado mexicano para proteger el territorio estadounidense es el elemento fundamental que hace que esta frontera se vuelva tan compleja. ¿Por qué? Porque solamente puedes abrir tierras en el lado estadounidense si proteges del lado mexicano. Eso tiene que ver con la gravedad, tiene que ver con las alturas, pero sería muy largo de explicar. Por eso, las compañías mexicanas que están aquí, como la Colorado Riverland, como la Compañía de Tierras y Aguas de la Baja California, la primera suena muy gringa, sí, pero es mexicana, ¿sí? Y la segunda suena muy mexicana, y es mexicana la empresa, pero todos los dueños son los accionistas de Valle Imperial. Eso es todavía mucho más complejo, eso tiene que ver con el nacimiento de San Luis Río Colorado, varias obras que se realizan del lado norteamericano que permiten el surgimiento de San Luis Río Colorado y, por supuesto, con Yuma, pero explicarlo sería demasiado largo, ¿sí? Entonces, lo sintetizo al decir que a esto me refiero cuando también hay capacidad de negociación por el Estado mexicano. Es decir, te permito que inviertas en territorio mexicano, pero si no inviertes en territorio mexicano, lo que se echa a perder es territorio estadounidense. Lo que se va a inundar es territorio estadounidense. Por eso yo siempre remarco, esta zona, sobre todo la parte mexicana, es un bajo delta, no es un desierto. Es un lugar que recibe alrededor de 20,000 millones de metros cúbicos de agua por año, y esos 22,000 en la actualidad solamente se reciben 1,850 y ya desde los años 30 y 40 toda esa agua está en ciudades como Los Ángeles, Phoenix y muchas otras más. No me detengo en eso, simplemente lo remarco para puntualizar que se puede negociar con los Estados Unidos y es precisamente uno de los puntos en los cuales Álvaro Obregón se va a ver en la necesidad de negociar, tomando en cuenta que la geografía impone una serie de condiciones. Y es tan diferente como, por ejemplo, puede ser el poblado de Nogales, ¿sí? El poblado de Nogales es famosísimo porque aquí, pues, es una calle, son unos faros, ¿sí? E inclusive aquí en Nogales, entre Nogales, Sonora y Nogales, Arizona, es muy famoso, y sobre todo en los últimos años, que el que propone que se construya un muro es el presidente municipal de Nogales, Sonora. Lo hace en 1918 porque ya están hartos que en los movimientos armados, que no son muchos en el caso de Nogales, pues vaya el público estadounidense y se convierta en el turismo, ¿sí? Ir a ver la batalla. Fueron pocas en Nogales, pero sin embargo este problema lo vamos a ver en Ciudad Juárez, lo vamos a ver en Mexicali, lo vamos a ver en Tijuana y también brevemente lo vamos a ver en Nogales, donde la revolución se convierte en un acto turístico y además de ir a recoger las balas y tomarles foto y venderlas entre el público norteamericano. Por eso el presidente municipal de Nogales dice, hay que poner un muro porque estos vienen pues a esto, ¿no? Es el reconocimiento del gobierno, lo que sabemos ayer se planteó ampliamente, el reconocimiento por parte de Estados Unidos, lo que mueve muchas acciones y problemas por parte de Álvaro Obregón. Sabemos que esto va a ser una larga negociación, pero sin embargo yo insisto, la frontera impone sus reglas. Claro, la frontera en el sentido de dos países que se encuentran, se disputan y tienen diferencias como esas que he planteado. Puedo plantear otras 20, pero sería de nuevo muy largo. Y por ejemplo, uno de ellos es la migración. ¿Sí? El inicio del gobierno de Álvaro Obregón como presidente de México se inicia con una crisis económica breve en Estados Unidos y con un movimiento de repatriados hacia México. Y por tanto tiene que reiniciar toda una lógica que después vamos a ver en años posteriores más elaborada, pero que es qué pasa en los consulados mexicanos en Estados Unidos. Y hay toda una nueva legislación que se va a construir entre 1921 y 1922,
de cómo se va a poder, de cómo van a funcionar los consulados mexicanos a lo largo de la frontera y en varias poblaciones de Estados Unidos que no estén pegadas a la frontera, obviamente Los Ángeles, obviamente Houston, etcétera. Es decir, hay una actividad que se tiene que desarrollar por ese regreso, que va a ser solamente un año. Ya después, digamos, va a volver a lo que voy a llamar aquí normalidad, ¿sí? Que son mexicanos yendo a Estados Unidos. Pero en este momento el hecho de que mexicanos vengan, mexicanos y estadounidenses vengan a territorio mexicano es muy común. ¿Por qué mexicanos? La siguiente, ¿por qué estadounidenses? Dale la siguiente para la siguiente de una vez. ¿Por qué estadounidenses pasan todos los días a trabajar a territorio mexicano? Bueno, el gran mito es la prohibición en Estados Unidos que empieza en 1920 y termina en 1933. Desde hace muchos años yo he demostrado e insistido cada vez es que la prohibición empezó mucho antes, tiene raíces ya específicas que se notan en las ciudades fronterizas desde la década de los 80 del siglo XIX y hay lugares como Valle Imperial que desde 1907 han prohibido el alcohol. O hay sitios como San Diego que han prohibido el alcohol y tienen un lugar en Estados Unidos que se llama Tijuana City, pero que está en territorio estadounidense. Y es ahí donde se van a beber. Después esa ciudad va a ser evidentemente Tijuana, pero primero estuvo, digamos, las filas de cantinas de las que se habla a fines del siglo XIX están en Tijuana City, lo que actualmente sería San Isidro. Ahí hay muchas confusiones, sobre todo por los autores norteamericanos, que desde entonces ya quieren ver ahí todo lo de la ley seca. La ley seca no fue seca, hay muchos condados wet y muchos condados dry, hay muchas discusiones al interior y desde la década de los 90 del siglo XIX se están peleando por si ponen o no la prohibición del alcohol. Cuando esta se pone en 1920, hay enormes discusiones. En El Paso, Texas, por ejemplo, ellos son de los condados wet, y entonces que les pongan al paso una ley donde saben que todo el mundo se va a brincar a Ciudad Juárez, pues les parece irónico y efectivamente así sucedió. Durante la ley seca pasarse al lado mexicano pues se vuelve muy normal y además pues ahí el paso es prácticamente inmediato, igual que lo era en Nogales, aunque claro está el puente que los diferencia. Sin embargo, este dinero, este recurso se vuelve muy importante para los erarios y se vuelve un asunto fundamental. ¿Sí? Es un recurso que entre más lejano estemos de la costa, digamos, de Ciudad Juárez hacia, y sobre todo en Baja California, el presupuesto tiene su base en la venta de alcohol y en los juegos de azar y en las cantinas. Esa es la base presupuestal. No está en el algodón, sino en el dinero que ingresa rápidamente además a estos lugares, que repito, tienen ya 2 décadas con el tema. Y además, como siempre lo digo de manera muy rápida, Estados Unidos nunca aplicó la prohibición como medio dicen que dice, y si no, pues el presidente de Estados Unidos, Warren G. Harding, pues era famoso por las fiestas que hacía en la Casa Blanca y por las jóvenes que ponía en las fiestas en la Casa Blanca. O sea, Harding era fue el peor momento para aplicar la ley seca, era con Harding, ¿sí? De hecho, se muere siendo presidente, a él no lo matan como a otros, se muere siendo presidente, pues por una serie de excesos, incluidos los chismes de que tuvo hijos con varias de las muchachas que iban a la Casa Blanca. ¿Sí? Por eso, cuando digo la migración, se vuelve. A ver, espérame tantito, dale para atrás. Ahí. Cuando digo. Y cuando digo problemas fronterizos, siempre saco este mapa. Este mapa se hizo allá por el año 2004 en las instalaciones del Colegio de México y generalmente siempre lo presento porque yo siempre digo, así pienso yo, ¿sí? Yo no puedo pensar de otra manera para entender las codependencias y lo que le da vida a muchas de las ciudades fronterizas y que están alejadas también de la frontera. Y en este caso a Álvaro Obregón le toca el, una parte muy pequeña, porque esto es un proceso mucho más largo, de este conflicto. Y por eso va a tomar medidas para tratar de que la población mexicana no se vaya a Estados Unidos, por un lado, y por otro, tratar de solucionar algo que no le fue posible en su periodo en la parte que señalé sobre el Valle de Mexicali. ¿Sí? Lo va a intentar, el periodo es muy corto,
como para haber logrado un cambio significativo, pero sin embargo se van a lograr algunos avances que nunca han sido reconocidos. Yo nunca he entendido por qué el decreto del 2 de agosto de 1923 nunca ha aparecido lo suficiente en la historiografía, y yo siempre lo veo muy importante para las zonas fronterizas, sobre todo en Tamaulipas, Baja California y parte de Sonora, aunque también advierto que no he publicado lo suficiente sobre ese decreto del 2 de agosto de 1923. Sí, destaco que en la parte del Bajo Bravo, ahí empieza una verdadera revolución agraria de la que no se habla, ¿sí? Es decir, en el Bajo Bravo se empieza a recibir a migrantes mexicanos o mexicanos estadounidenses, porque a la hora de deportar, pues como estos días, también se deporta a mexicanos nacidos a estadounidenses nacidos en Estados Unidos y se les deporta para acá. Me quedan 2 minutos. Entonces, aquí, ¿qué tipo de revolución se va a dar? Agraria y de agua, ¿sí? Siendo muy, muy breve, porque me quedan 1 minuto 30 segundos. Los que van a recibir en desastre, sin organización, las parcelas, todos se van a colgar de 1 metro del río Bravo. Entonces tenemos que muchos van a tener 1 metro para poder entrar al río Bravo, poner la bomba, jalar el agua y así tener a una distancia de 100 metros, 200 metros, sus propiedades. Pero esto no va a quedar como parte ni de las estructuras agrarias formales, sino que es prácticamente el estudio y de meterse a los documentos de la zona, donde uno encuentra que tienen 500, 100 hectáreas. Entonces, bueno, ¿y cómo le hacían? Bueno, tienen un canalito que los tiene del Bravo y que de ahí se jalan para poder establecerse. Entonces tienes todo en el Bajo Bravo, tienes todo un montón de propietarios de 1 metro y de ahí toman el agua para llevarlo a sus tierras. Y la forma en que está organizado la propiedad es un desastre, ¿sí? O sea, esto es tuyo, esto es mío, y ahí va a haber muchos conflictos, sobre todo en la década de los 20 y de los 30, pero eso viene por el impulso que le da Obregón de tratar de fomentar el poblamiento y apoyar económicamente a esos agricultores que no quedaron en los registros, no quedan como propiedad privada y no quedan como ejido. Sin embargo, van a aparecer ya en los registros cuando aparezcan los tratados, sobre todo con la toma del Retamal y luego ya con el tratado del 44, y cuando se da el giro ya a los distritos de riego, de pronto aparece y dices tú, ¿esta gente dónde estaba? Pues son los mismos que tienen desde el periodo de Obregón, inclusive un poquito de la Huerta, asentados en toda esta zona. Y bueno, ya no me da el tiempo para hablarles del Valle de Mexicali, pero si me lo preguntan, se los diré más adelante. Muy bien, le cedemos ahora la palabra al doctor Luis Felipe Barrón, que nos dará también su charla sobre el reparto o la reforma. No sé si agrada. Bueno, buenas tardes. Me uno al agradecimiento y al expresar el honor que tengo de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Igual corro porque no tenemos mucho tiempo. Yo lo que les quiero platicar es un proceso que pues tiene mucha resonancia hoy, porque les voy a enseñar aquí unos números, les voy a explicar cómo llegué a esos números que tienen que ver con el reparto agrario, y en el gobierno de Obregón se da un proceso muy particular que lo lleva a un enfrentamiento con la Suprema Corte. Y bueno, esto pues va a terminar después en su propuesta de reforma a la Corte en 1928. Y por eso digo que es una cosa que resuena mucho, mucho hoy. Cuando uno estudia es que es dinámica, entonces le tienen que... Ahí, muy bien. Cuando uno estudia el reparto agrario, lo primero que encuentra uno en la historiografía es estos números, ¿no? Uno encuentra que en realidad el reparto agrario
pues no avanzó, no hubo ningún compromiso de los presidentes antes de Lázaro Cárdenas por el reparto agrario, ¿no? Y siempre se demuestra así, ¿no? De 1915 a 34 se reparten 11,5 millones de hectáreas y en cambio Lázaro Cárdenas en su sexenio él solo reparte 18,5 millones, un poquito más, ¿no? Y entonces esto es lo que se usa como muestra para decir, no, pues Lázaro Cárdenas fue el verdadero presidente agrarista. Antes de esto, pues no había ningún compromiso. Y pues esto me llamó mucho la atención cuando yo leo el primer informe de gobierno de Carranza en 1917 y él en su informe de gobierno dice el reparto agrario está estancado porque pues no se puede avanzar porque hay amparos en contra del reparto agrario y el Ministerio Público no está haciendo nada, ¿no? Y entonces en el informe le da instrucciones al Ministerio Público de que pues tienen que defender el reparto agrario, ¿no? Entonces en ese momento él dice que para septiembre de 1917 ya tiene noticias de 500 amparos, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo dije, a ver, si hay tantos amparos, pues entonces sí se está repartiendo, si no, ¿cómo están esos amparos? Entonces, bueno, empecé a analizar todo el proceso de estos amparos. En el archivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues están ahí todos los expedientes de todos estos amparos que llegaron a la Suprema Corte. Ese no es el número total de amparos que hubo, ese es el número de amparos que llega a la Suprema Corte. Hay muchos amparos que se quedaron en los jueces de distrito anteriores, es decir, los amparos solo avanzan a la Corte en la medida en la que una de las partes pide la revisión del amparo, pero si no se quedan a nivel local, digamos, estos amparos. Entonces, la muestra que yo les voy a enseñar es nada más una muestra, no es el universo de amparos. Ahora, antes de que pasemos a esto, el problema con el que se enfrenta Álvaro Obregón en particular es que, bueno, Carranza, como ustedes saben, hace la ley del 6 de enero de 1915 y en esa ley se establece un procedimiento burocrático para hacer el reparto. Y entonces hay que crear esta burocracia, que es una cosa que no se ha estudiado. Cómo se crea esta burocracia de las comisiones locales agrarias en cada uno de los estados, que son las que van a ir a hacer los estudios a los predios y los que van a hacer las entrevistas y los censos y todo esto, los ingenieros y toda esta burocracia que se necesita hacer para poder hacer el reparto. Y esto obviamente pues hace que el reparto empiece de manera muy lenta. Cuando llega Obregón a la presidencia, él, que tiene una idea mucho más pragmática del reparto que Carranza tiene una idea pues más muy legalista y más liberal en el sentido del siglo XIX, es decir, que se tiene que hacer todo con respecto a la ley, ¿no? Obregón no, Obregón es mucho más pragmático, dice yo aquí necesito que se empiece a repartir la tierra rápido, eso es obviamente lo que le va a dar estabilidad a mi gobierno, sobre todo en lugares como Chihuahua, Durango, Morelos, por ejemplo. Y entonces dice, bueno, pues vamos a empezar a repartir. Además, él tiene afinidad con muchos gobernadores agraristas en su periodo y el Partido Nacional Agrarista también se funda en su periodo de gobierno, ¿no? Entonces él va a empezar a repartir y se encuentra con estos problemas que Carranza había tenido y entonces se necesita una nueva ley y se hace este reglamento agrario del 10 de abril de 1922. Ahora, ese reglamento que supuestamente iba a favorecer el reparto es lo que va a detonar el mayor número de amparos. Entonces, aquí estas cifras son de las resoluciones definitivas, es decir, una vez que se da el proceso de reforma, el único que está capacitado por la ley para hacer una resolución definitiva acerca de un reparto es el presidente de la República. Entonces, si ven, desde 1917 empiezan a crecer las resoluciones definitivas poco a poco y cuando llega Obregón al poder, pues vemos ese primer salto, ¿no? de las resoluciones definitivas y después esa caída precisamente esperando este reglamento de 1922 y cuando se da ese reglamento entonces se dispara la reforma agraria, ¿no? Ahora, esto que está aquí es lo que les digo de los amparos.
¿Por qué con Carranza hay tan poquitos amparos? Bueno, en parte porque el reparto avanzaba muy lento, pero en parte porque la única manera de ampararse antes de ese reglamento del 22 era con el artículo 27, es decir, por violaciones al artículo 27, y entonces los amparos son muy difíciles de hacer. El reglamento de 1922 lo que hace es establece un proceso mucho más detallado que abre la puerta para que todos los que se quieren amparar en contra de la reforma puedan ampararse por los artículos 16 y 17, es decir, por el procedimiento como tal. Y eso es lo que le pasa a Álvaro Obregón. Entonces se disparan los amparos y eso frena el reparto. Entonces, si nosotros vemos estos expedientes en la Suprema Corte, eh, hay hay casos en los que se inicia el reparto agrario, digamos, en el caso de Carranza en 1918, 19, pues esos expedientes ahí van y el proceso legal ahí va y el reparto se termina, o sea, le dan la tierra a los campesinos finalmente en los años 30, ¿no? Porque pues, el proceso en la Suprema Corte pues es complicado, es decir, se daba el reparto, llegaba el amparo al juez de distrito, el juez de distrito lo otorgaba, entonces otra vez se pedía la revisión, se volvían a hacer todas las investigaciones que se tenían que hacer y otra vez los jueces van y vienen y así se va, ¿no? Y de hecho hay casos en los que el amparo nunca se resuelve y la tierra se acaba repartiendo en el sexenio de Cárdenas, es decir, cuando ya se deroga la ley del 6 de enero y entonces, y este reglamento agrario se cambia en 1934, y entonces se puede repartir con mucho más facilidad. Y eso es lo que explica en buena medida que Cárdenas haya podido repartir. Se subía a una piedra y decía, quiero que me repartan esto. Y por supuesto que se podía, porque ya no había el amparo agrario. Con él ya no funciona el amparo agrario. Estos son, bueno, esta lámina nada más les dice los amparos en contra de los procesos de restitución. Restitución era un proceso diferente, es mucho más difícil hacer una restitución y por eso tenemos números tan bajos y un poco más erráticos. Los otros son por los procesos dotatorios de tierra, que son los más numerosos. Ahora, esto es interesante, esto es hasta 1933, esto sí cubre todo el periodo desde el 17 hasta el 33. Este es el número de hectáreas por estado que se reparten. ¿Sí? Y entre más oscuro es el azul, se reparte más tierra. Ahí, por ejemplo, ven los estados de Chihuahua, Durango, ¿no? Que parece que se reparte ahí mucha tierra, pero pues, en realidad es que ahí se pueden repartir muchas hectáreas sin afectar mucho la estructura agraria, ¿no? del estado, porque cuando lo vemos en términos de la proporción del tamaño del estado, ¿no? Es decir, las hectáreas que se reparten, tomando en cuenta si es un estado grande o pequeño, ahí ya vemos otra vez Chihuahua, Durango, casi no, y ese punto, allá, ese estado en azul oscuro, obviamente es Morelos, ¿no? Ahí es donde se reparte más proporción, más superficie del estado. Y estos son los recursos interpuestos en todo el periodo, ¿sí? Donde hubo más amparos, ¿no? Si me dan la siguiente, por favor. Aquí vemos dónde se están amparando los terratenientes, sobre todo. Después les platico de otros amparos. Como dicen, pues ya no tenemos tiempo, pero no solo son los terratenientes los que se amparan en contra de la reforma, también los campesinos se llegan a amparar y les platico después algunos expedientes, pero aquí se ve en el caso de Carranza dónde se están amparando. Este es el caso de Álvaro Obregón. En el cuatrienio de Obregón ya vemos que hay amparos básicamente en todo el país, ¿no? Y esto es lo que detiene la reforma. Y esto es lo que Obregón va a decir, esto es inaceptable. El problema que tiene Obregón es que cuando toca nombrar nuevos jueces de la Corte en 1923, pues Obregón está atendiendo otros problemas, ¿no? Está atendiendo el problema de Bucareli, está atendiendo la revolución, la revuelta de la Huerta, la sucesión presidencial, y entonces en realidad él en 1923 pues no puede hacer nada contra la Corte, pero sí lo va a poder hacer en 1928, ¿no? Ahí va a regresar y va a decir esto se tiene que cambiar y tenemos que tener una Corte distinta que nos permita hacer este reparto, ¿no? Y obviamente pues él ya no va a vivir eso. Finalmente, en la última
Esto es ya en el cuatrienio de Calles, ¿no? Entonces, ya para terminar, para que podamos convertir esto en un conversatorio, pues yo lo que les quiero dejar como idea, bueno, un par de ideas. La primera es que todos los presidentes, todos, en todos los sistemas presidenciales, en México, en Estados Unidos, en donde sea, cuando los presidentes encuentran un verdadero contrapeso en el Poder Judicial, pues el instinto lógico es reformar el Poder Judicial. Hay quien lo puede hacer, hay quien no. Eso lo quiso hacer Roosevelt, por ejemplo, fracasó, pero lo quiso hacer, ¿no? Es lo que hizo Obregón en 1928, después Cárdenas lo va a volver a hacer en 1934, ¿no? Y bueno, es una cosa que estamos viendo hoy, ¿no? Eso es una idea que les quiero dejar. La otra es que en el caso particular de Obregón, tiene mucho que ver con la dinámica de la reforma agraria. Y la reforma agraria últimamente se ha estudiado caso por caso. O sea, como que los historiadores locales han dicho, bueno, es que en mi estado es distinto y entonces no se puede comparar con el otro estado y en el norte es distinto al centro y eso es verdad. Pero cuando uno lo ve a través de los amparos a nivel nacional, uno se da cuenta que independientemente de estas particularidades locales, el proceso como tal fue una de las partes, fue una de las razones más importantes de este enfrentamiento de Álvaro Obregón con la Suprema Corte que va a llevar a la reforma de 1928. Y yo creo que ahí lo dejo por el momento y pues conversamos. Gracias. Pues muchas gracias, doctor, por ajustarse al tiempo. Pues ustedes, si gustan hacer alguna pregunta, algún comentario para ahondar un poco más, yo creo que son dos temas centrales que bien nos dan pie para pensar sobre todo esta propiedad, ¿no? Esa forma de propiedad que van a nacer a partir de la Constitución del 17, pero se cristalizan justamente durante el periodo de Álvaro Obregón y también el uso del agua, ¿no? También el tránsito sobre la frontera y los mecanismos que va a existir para estos derechos de agua. Si gustan, pueden levantar la mano y con gusto pues, pueden participar. Felicidades por meternos en estos temas muy poco tratados, pero no por ello muy exigible que se traten más, porque de alguna manera nos reviven cosas que se dejaron pasar y que no fueron debidamente estudiados y por ello falta que nos expliquemos muchas cosas todavía en la historia de México. Ahorita que hablabas, traigo esta colación por las acciones restitutorias. ¿A cuánta gente tenías que restituir? ¿Cuántos tipos de títulos traía? O sea, los que a mí me dio el rey Carlos IV, lo que me dio Fernando VII. Yo tengo mis propiedades y mi tierra. Ganamos la independencia, pero no por eso nos van a correr a todos, decía la gente. Yo trabajo en la tierra, ¿no? Y luego resulta que posteriormente dirían, quiero que me restituya el nuevo gobierno. Luego cambiaba otro gobierno. Pero te decía, espérame, Miguel Hidalgo de Puño y Letra nos restituyó esto. Creo que eran nosotros, ¿no? Y empiezan a pelear los pueblos originarios, pues que estaba dejando atrás la independencia. Pero vuelve a pasar otra vez de vuelta con los liberales en la época de la Reforma. Empiezan otra vez las nuevas ideas, incluso como el propio Zapata llegó a decirlo después en la Revolución, la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Era otro concepto ya de quién era la tierra, no por los ancestros, o no por herencia, o no por legado histórico, ¿no? O por derecho de conquista. Entonces, se arma, podríamos decir, un galimatías jurídico durante 3 siglos para saber quién realmente tiene derecho a la tierra. Podría decir que Zapata resolvió el problema cuando dijo la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Y ahí podría venir esa idea que le dio mucha fuerza a los campesinos en la revolución. Entonces, aquí la pregunta que
que yo te haría. ¿Te ha tocado en esos estudios gente, historiadores de ese tema, que se hayan preocupado realmente por darle un seguimiento a lo que es la tierra, que esas broncas también nos causaron muchas distracciones que hicieran que no estuviéramos a tiempo para entrar al mismo ritmo que Estados Unidos en la revolución industrial? Esa es la pregunta número uno. Para iniciar la conversa. Vamos a pasar a dos preguntas más. Adelante, doctor. Bien, felicidades a los expositores, pero creo que no nos quedó claro de las exposiciones cuál era la política agraria de Álvaro Obregón ni su política de aguas. Sabemos que desde el plan de Ayala, tomado luego en la Constitución, la ley del 6 de enero, la vía de resolución o la vía de justicia para regresar la tierra a los campesinos era a través de la dotación, creando nuevos centros de población, o la restitución de tierras, cuya complejidad pues ha mencionado Gilberto en su intervención anterior, ¿no? Pero Obregón exploró muchas formas de propiedad, las colonias militares, los colonos, los migrantes. Entonces, me gustaría que, sé que tenemos el tiempo limitado, cada uno de los ponentes de manera muy sintética nos dijera, esto fueran las características de la política agraria de Obregón, estas fueron sus dificultades, porque ese cuadro inicial que se maneja, efectivamente en el periodo de Cárdenas hay una dotación muy grande en cuanto al número de hectáreas, que supera lo de 1915 a mediados de los 30, pero el número de beneficiarios es menor que el que se acumula del 15 a los 30. ¿Por qué? Porque, bueno, a lo mejor eran dotaciones de superficies muy pequeñas. Entonces yo creo que Obregón sí tenía una visión que tenía que hacerse justicia agraria, pero su visión clara era del agricultor capitalista en el modelo farmer americano. Pues, él mismo lo fue, producir, explotar nuevas técnicas, exportar. Entonces, bueno, eso es mi pregunta y mi comentario. Nada más. Adelante. Adelante, doctor. Gracias. Bueno, al doctor Barrón, entonces, bueno, digamos, podemos pensar que el detenimiento en el reparto en el periodo de Obregón es por el tema de los amparos, ¿no? Pero yo creo y me imagino que tal vez también tú, cuando se elimine el amparo, bueno, no es que automáticamente ya empieza otra vez a recuperarse el reparto, ¿no? Porque, bueno, lo que pensaba es, o sea, ¿qué pasa? Y ya entonces no tienen validez esos alegatos, ¿no? Pero además está de por medio el maximato, ¿no? Entre Obregón y Cárdenas, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué pasa en el maximato? Creo que Portes Gil está interesado en el reparto, pero no Ortiz Rubio y tampoco Rodríguez. Entonces, no sé, bueno, tal vez es una combinación que tiene que ver con los amparos, pero también con la línea política en ese periodo que no es corto, ¿no? Y es como el cardenismo es como un punto de llegada de ese proceso complejo, muy complejo. Y si es un punto de llegada, bueno, entonces es un poco eso también, la combinación entre la línea política de Cárdenas y lo que, bueno, obviamente, y lo que pasó antes, ¿no? Bueno, somos historiadores, así que es una obviedad, pero bueno, es por ahí mi comentario, Luis. Gracias. Si gustas contestar primero. Sí, bueno, en cuanto a los procesos de restitución, sí, una restitución es terriblemente compleja, porque o sea, la carga de la prueba está en los campesinos. Los campesinos son los que tienen que demostrar que verdaderamente esas tierras les pertenecían.
Y el análisis documental, por ejemplo, en algunos de estos amparos, ¿no? El análisis documental es muy complejo, ¿no? Y quienes lo tenían que hacer no tenían la capacidad para hacerlo. Por ejemplo, otros problemas de restitución tenían que ver con que efectivamente les habían despojado a los campesinos y esas tierras pasan por procesos de venta 2 o 3 veces y la ley impide que se les quiten las tierras a quienes las habían comprado, digamos, de forma legal, de buena fe, ¿no? Entonces, por eso los procesos de restitución son tan complejos. Y de hecho la ley se va a cambiar para decir, bueno, pues si hay campesinos que quieren iniciar un proceso de restitución, automáticamente se abre un expediente por dotación para que si fracasan no tengan que volver al inicio, ¿no? Y que se les pueda dotar de las tierras. Lo que les comentaba, por ejemplo, de los campesinos que se amparan, tiene que ver con las restituciones, porque ellos empiezan su proceso y dicen, nosotros somos dueños de estas tierras. Y cuando les van a repartir, pues les reparten aquellas. Y entonces los campesinos se amparan y dicen, yo no quiero esas, quiero estas, ¿no? Y eso también detiene el reparto, ¿no? Entonces lo de la restitución es un tema muy, muy complejo. Y yo creo que habría que platicar con Romana Falcón, que lo está trabajando ahora, para el caso de bueno, lo que era el Distrito Federal, de 3 pueblos del Distrito Federal, y ella se está metiendo a fondo con eso de la restitución. Con respecto a la política de Álvaro Obregón, sí, diré de manera muy sintética, Obregón era creyente de la pequeña propiedad, clase mediera, digamos así, de los rancheros, como dicen un modelo de Estados Unidos, cosa que Cárdenas no. Ahí hay un cambio muy importante, porque Cárdenas sí está pensando en el ejido como lo conseguimos, lo concebimos nosotros. Obregón no, y los constituyentes tampoco, Luis Cabrera tampoco. Ellos pensaban en el ejido como un sistema de propiedad transitorio que pudiera hacer que los campesinos se convirtieran en propietarios y que tuviéramos una agricultura capitalista de pequeños propietarios, ¿no? Entonces, Obregón persigue eso, pero también lo que decía Esther es muy cierto, es decir, también Obregón es ante todo, ¿no? Es un político súper sagaz y que sabe que esa es un arma política, ¿no? Entonces no va a repartir igual en todos lados, ¿no? Ni con la misma urgencia, es decir, él maneja el reparto agrario de acuerdo, pues, a sus necesidades políticas, pero siempre pensando en esa clase media propietaria, ¿no? Em, Mejor cedo la Sí. palabra porque ya vamos a terminar. Adelante, doctor, para concluir. Pues, ojalá. Bueno, yo inicié señalando que la diversidad de la frontera, bien podría decir de las fronteras entre México y Estados Unidos, marcan problemas distintos. Yo siempre he señalado, bueno, no siempre, ¿verdad? No puede ser tanto, ¿verdad? No puede ser tanto tiempo, ¿verdad? Casi siempre he señalado que las adaptaciones tecnológicas tienen mucho que ver con las formas de aprovechamiento de la tierra. Entonces, no solamente es la cantidad de tierras que reparte el Estado lo que debemos observar, sino también el cambio que hay de la ganadería a la agricultura, y que no toda tierra se va a poder abrir a la agricultura tan sencillamente como así. Ya queremos repartirlo, ¿no? Hay un acceso al agua que posibilita que esa tierra agarre valor. Si no vemos esa combinación, podemos pensar en procesos como, por ejemplo, la Sauteña, que es donde se desarrolla lo que estaba planteando, para el caso sobre todo de Tamaulipeco, donde se trata de agarrarse de una parte del río Bravo y de ahí a una distancia considerable aprovechar en la agricultura. Esa actividad la van a desarrollar los agricultores. Muchos de ellos van a ser migrantes que regresan de Estados Unidos y la van a aprender y la van a hacer sin registro de la autoridad y no van a pagar impuestos, va a ser toda una combinación de propiedad y la relación con el Bravo. Si no vemos cómo se apropia el agua, entonces pues no podemos entender el valor de la tierra, porque la tierra sin el agua no tiene ningún caso. Por otro lado, yo diría, y esto lo digo siempre, el modelo farmer
pues yo no sé en qué país esté, porque en Estados Unidos no hay modelo Farmer, ¿sí? Se ha construido una memoria sobre ese modelo, pero para fines del siglo XIX, principios del XX, hay tantas formas de reparto de tierra en Estados Unidos que yo no sé si se refieren a las intendencias, perdón, al reparto como se realizaba en el primero oeste de Estados Unidos, en el segundo oeste de Estados Unidos o en el oeste que actualmente hablamos a base de la Homestead Act y después de la Desert Land Act. Ahí yo nunca he encontrado que sea modelo y yo lo que siempre encuentro es enfrentamiento entre ganaderos contra agricultores por la forma en que se va a repartir o se va a utilizar el recurso tierra. Y ahí siempre hay conflictos, hay muertos, entonces yo siempre digo, a lo mejor en México hemos creído el mito del modelo Farmer y lo hemos comparado con el modelo Farmer. El decreto del 2 de agosto de 1923 de Álvaro Obregón se refiere a pequeños propietarios, muy pequeños. Estamos hablando prácticamente de 5 hectáreas a cada mayor de 18 años de edad. Y por eso digo, cuando lo busco en los libros, digo, bueno, ¿por qué demonios soy el único que se ha encontrado repartos con el decreto del 2 de agosto del 23? ¿Y qué pasa? Nada más, no sé si fue también en el centro sur del país, sí hay en el norte del país, y es pequeña propiedad, pero es muy pequeña. ¿Y por qué responde a 5 hectáreas nada más? No he encontrado la información suficiente sobre ello, pero sí me queda claro de que también cada vez que hablamos de reparto tenemos que ver que también hay un ganadero o un minero que ha sido o desplazado o que se está enfrentando al agricultor, porque todos se van a estar disputando el elemento fundamental. Todos necesitan agua. Y en el norte mexicano y en la frontera a la que yo aludo, lo que menos hay es agua, hasta la fecha. Y no la va a haber, ¿sí? Hasta la fecha. ¿Sí? Y bueno, sería ese mi comentario. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos a este conversatorio y ojalá pues que podamos seguir platicando con los autores en otro momento. Quedamos abiertos en esta tarde para continuar con la presentación del libro Álvaro Obregón, que aquí tienen presente, pues con mucho gusto para que se queden, para que nos acompañen y continuemos pues degustando esta vida tan, bueno, tan emblemática y de tantos colores que es la figura de Álvaro Obregón. Gracias, bienvenidos, bienvenidas y es un gusto que estén aquí. Gracias. Muy bien.